durante el desarrollo del caso clínico, se van a hacer algunas preguntas y durante 15 segundos ustedes responden. Ya. Muy bien, este es un caso clínico que ha ocurrido hace algunas semanas en el hospital y lo vamos a presentar. Ustedes pueden hacer preguntas. Al final va a haber unos 5 o 10 minutos para responder las preguntas. Estamos tratando de responder por el chat muchas de ellas, o la mayoría. Muy bien, entonces vamos a empezar. Esta es una paciente que llega a la emergencia el 10 de agosto del año 2020. Hay que fijar las fechas porque son hechos reales. Una paciente de 15 años, primigesta, su regla no precisa el día, solamente sabe que es en noviembre, llega en agosto, cree que es el 10 de noviembre. Entonces, ahí la diagnostican como, en primera instancia, como en emergencia, como gestante a término por ruptura uterina, pues no tenían la regla, no está en trabajo de parto, rotura prematura de membrana a término, de 1 hora le ponen, una paciente de alto riesgo por la edad, es 15 años, y tiene anemia leve, ¿no? Ese es, en los datos de filiación, la paciente es soltera o estudiante, nació en Iquitos, vive acá en el distrito de Surquillo y solamente, bueno, estaba en 2º año de secundaria. Antecedentes personales ninguno y familiares solamente refiere que la abuela materna y la abuela paterna tienen diabetes. Antecedentes ginecostétricos, tuvo su menarquia a los 11 años, el régimen paternal 3/30, más o menos 3 toallas al día, no usa métodos anticonceptivos, la primera relación fue a los 14 años, una sola pareja, no tiene dispareunia ni sangrado postcoital, no tiene antecedentes de tumores, quistes, no le han hecho Papa Nicolau, tampoco refiere a enfermedad de transmisión sexual, ni vulvovaginitis, cauterizaciones, tiene 5 meses nomás de relación antes de salir gestando. Y lógicamente, por la edad, 15 años, es una paciente de una gestación no planificada. Solamente tiene 2 controles prenatales. Uno fue el 30 de noviembre del 2020 y el otro el 14 de julio. En el primero le ponen, creo que según está en la historia, 32 semanas, 5 séptimos. En el segundo control le ponen 34 semanas. El peso, en esta época pesaba 63 kilos. La presión estaba normal, 90-60, 110-70. La altura uterina también más o menos estaba acorde. La encefálica izquierda, los latidos cardíacos normales, el feto se movía, no tenía edema, se le había indicado en la controles prenatales que tome sulfato ferroso solamente. En julio, una intercurrencia fue que le toman un examen, bueno, tiene una anemia leve, le administran el sulfato ferroso, ¿no? La anemia leve es cuando pues, tiene 10.5. Tiene 2 ecografías, ambas están realizadas por personal no médico, que es lo que estamos viendo en esta época de la pandemia. Muchos están yendo de personal no médico, no son gente capacitada, van a obstetrices, etc. Acá el 7 de marzo le ponen 16 semanas, una ecografía. En la otra, es el 27 de mayo, no, acuérdense que ella viene en agosto, le ponen ahí 28 semanas, le hacen un Doppler también y estaba normal. Entonces, el 10 de agosto, habíamos dicho que había entrado y ya la evalúan horas después, ¿no? A las 2 de la mañana,
y ahí ponen ya una ampliación de la historia, dice, el paciente acude refiriendo pérdida de líquido claro, pues ese fue el motivo por el cual llega al hospital, por vía vaginal que no está asociado a contracciones, el líquido es abundante, moja y evidente, moja los miembros inferiores, las prendas, y con una hora antes llegó, ¿no? Una hora antes. Esto acá está en piso, la evalúan, tiene 110/70 de presión, está normal, la respiración, la saturación, etcétera, está normal. Acá esta señora había venido con ruptura prematura de membrana, pues si nosotros vemos el ejemplo en primera instancia, el Quick SOFA, está normal, ¿no? La presión tiene 110, Quick SOFA debe tener 22 o más de frecuencia respiratoria, tiene acá 18 y su estado mental en Glasgow está normal. Esta señora tiene un índice de masa corporal de 22.6 y había ganado 13 kilos en el embarazo. La altura uterina, todo está más o menos normal, no había dinámica uterina, el tono normal. En el tacto vaginal del cervix está posterior, 2 centímetros de largo, blando, está dehiscente un dedo, membranas rotas y se ve líquido amniótico claro. Le hacen la prueba con ácido sulfosalicílico, no es negativo, no hay albuminuria, reflejos tendinosos normales. La paciente pesaba 67 kilos. Entonces a las 2 horas le ponen estos diagnósticos, igual como que al ingreso no trabajo de parto, rotura prematura de membrana, alto riesgo por edad, y le indican hospitalización en la unidad de cuidados especiales obstétricos, buceo, dieta blanda, monitoreo materno-fetal, ¿no? Cuidados obstétricos, ahí le indican una inducción del trabajo de parto con oxitocina, por lo que tenía la rotura de membrana, ya estaba a término, y le indican en forma profiláctica antibióticos, ¿no? Los gérmenes más implicados, como sabemos, cuando estamos frente a una rotura de membranas, para evitar la corionitis, los gérmenes más implicados es el estreptococo beta hemolítico, y también los gérmenes atípicos como la clamidia, el ureoplasma ureolítico y el micoplasma. Entonces le indican solamente ampicilina y vigilar los signos de prendimiento prematuro de placenta, o sea, el tono uterino, y le piden sus exámenes, examen de orina, urocultivo, y le indican un test de POSE, ¿no? Bueno, hay que ver cómo estaba el cuello, porque si tiene un bicho más de 6, ya no sería test de POSE, ya sería una inducción, como se está haciendo, ¿no? Pues si ya la paciente ya el cuello está hablando, central, bueno, acá le indican un bicho de 4, le indican test de POSE, pero bueno, es la historia así como ocurre, así tal está. Entonces, esto es a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana inician, 4:15, inician la inducción del trabajo de parto, y a las 5:45 le ponen ahí test estresante. Eso ya no puede ser test estresante porque ya está dilatado el cuello, ya sería hasta una estimulación porque ya inició trabajo de parto. Siempre, como vemos, siempre hay fallas en la nomenclatura, ¿no? Para eso hay una cosa es inducción, cuando no está en trabajo de parto y le ponemos oxitocina. Estimulación es cuando ya está en trabajo de parto y le administramos un oxitóxico, oxitocina, y el test estresante es una prueba para evaluar el bienestar del feto, pero cuando la paciente no está en trabajo de parto, porque si está en trabajo de parto ya no es test estresante. Acá, sin embargo, tiene uno de dilatación, y le ponen test estresante, la membrana rota, la altura de presentación, C-3, ¿no? Según los planos de Lee. Recordar que el plano de Lee es 0, cuando está a nivel de la espina, del plano imaginario que une las espinas ciáticas, y de ahí 1 centímetro hacia arriba, 2 centímetros, 3, 4 centímetros arriba es -1, -2, -3, -4, y hacia abajo, +1, +2, hasta +4. El hematocrito 11, leucocitos 10.800, abastonados, PCR le sale 1.2. Cuando estamos frente a una rotura de membrana, lo que tenemos que buscar es el signo de corionitis, y para eso empleamos los famosos criterios de Gibbs,
¿no? Que son temperaturas mayores de 38 grados, taquicardia materna más de 90, taquicardia fetal más de 160, dolorabilidad uterina, la palpación, útero irritable, líquido amniótico maloliente y leucocitosis más de 15.000, acá tenía 10.000, el PCR normal. O sea, en términos generales está más o menos normal, no hay signo de infección y le indican en 4 horas. Y ya le ponen acá estimular como oxitocina, que sería la palabra correcta. Estas son sus funciones vitales. 110-60, frecuencia cardíaca, ¿no? Las respiraciones, temperatura. 5, dinámica uterina, frecuencia cardíaca 150. El resultado del test estresante dice que salió negativo, una línea basal de la frecuencia cardíaca en promedio 130, variabilidad 7, estaba normal y no hay desaceleraciones, ¿no? Desaceleraciones tempranas, ni tardías, ni variables. Entonces, eso ya estamos ya al otro día, no, ya estamos el mismo día, pues ya han pasado varias horas, han pasado ya 4 horas más de lo que era 4 de la mañana, 6 horas más y estamos 10 de la mañana. La presión, más o menos, la frecuencia cardíaca aumentó un poquito, todo, y el tacto tiene 2 centímetros de dilatación, sigue con la misma altura de presentación, -3. La variedad de posición no precisa y se lo ponderan en 3.500. Dice, hay que reevaluar nuevamente, reevaluar 4 horas más y sigue con oxitocina. Entonces, ya vean cuántas horas ya está poniéndose la oxitocina, ya llegan las 14 horas, 4 horas más de las 10 de la mañana. La función vital es 108,70, la presión arterial, la frecuencia cardíaca 91, ¿no? Bueno, un poquito, la frecuencia cardíaca fetal 148, o sea, no está más de 160, como para preocuparnos. Bueno, tiene dinámica uterina, el tono está normal, y acá ya tiene 3 centímetros de dilatación, o sea, está en fase latente esta señora, de trabajo de parto, como le ponen acá, trabajo de parto en fase latente, y ruptura prematura de membrana a término de 13 horas ya tiene. Y reevaluar 4 horas más, dice, con oxitocina. Entonces, fíjate cuántas horas ya le están poniendo oxitocina, y hemos dicho que una de las causales de atonía uterina es el abuso de los oxitóxicos, de la oxitocina, ¿no? Que produce un agotamiento ya de los receptores de la oxitocina y hay riesgo de que se produzca atonía. Ya llegamos a las 16 horas, 4 horas más, ya está con 90% de incorporación, 4 centímetros de dilatación, ya lo tomas, la membrana, ya bajó un poquito, está en C-2 y variedad de posición, occipito, ilíaca, izquierda, anterior. ¿No? Porque quiere decir que esta señora estaba en presentación de vértex, ¿no? Porque hay las variedades de presentación sería presentación de vértex, de la fontanela acá, bregma, frente y cara. Si hay presentación de frente, el punto de referencia sería la nariz, naso, izquierda, anterior, pero acá está de vértex, entonces el punto de referencia es el occipucio, ¿no? La estructura posterior de los occipitales, por eso se llama occipito y la izquierda anterior. Y ya le ponen que está fase activa porque tiene 4 dilatación, 15 horas de rotura de membrana y indican que pase al centro obstétrico, porque esta señora estaba en una sala, no precisamente de hospitalización, sino un ambiente donde le están controlando más estrechamente, ¿no? una unidad de cuidados obstétricos. Y dice continuar con estimulación de oxitocina. Ya van, desde que se había iniciado, ya van como 16 horas con la oxitocina, y acá le agregan gentamicina, ¿no? La ampicilina es para los gram positivos, fundamentalmente le ponen gentamicina, pensando también en gram negativos, le solicitan analgesia de parto, era una jovencita, 15 años, una niña casi, y le dicen reevaluar en 2 horas. Las funciones vitales 108,70 de la presión arterial, frecuencia cardíaca de la madre 85,
temperatura 37,3, frecuencia cardíaca fetal 148 y ya está teniendo, ahora tiene 2 contracciones en 10 minutos, duran 30 segundos y son de 2 cruces, más sea moderada intensidad, y está un goteo de 4 miliunidades, o sea, más o menos 8 gotas en una solución de 10 unidades en 1 litro, sería 8 gotas por minuto, o sea, una dosis leve, no poca dosis de oxitocina. El tono sigue normal. Pasa al centro obstétrico, ya la pasan, habíamos dicho que ya eran a 16-20, y a las 2 horas después le evalúan y ya tiene 6 centímetros de dilatación. El líquido está claro, la altura de presentación sigue en -2, y 2 horas después ya la señora completa. Dilatación 10, incorporación 100%, ya está en C0, o sea, está al nivel de las espinas ciáticas, altura de presentación, variedad de posición, dice occipito púbica, o sea, ya ha hecho la rotación interna, ¿no?, en los mecanismos del parto. Entonces, esta señora le diagnostican ahí, está con 10, gestante término, está en expulsivo, está en el segundo periodo de parto expulsivo, 20 horas de rotura de membranas, y le ponen en el aro, es alto riesgo por la edad y porque no tenía control prenatal, había tenido 2 y tampoco no habían sido por profesionales médicos. Y entonces dice, el expulsivo pues, puede durar una primigesta 2 horas, entonces dice evaluar en 1 hora y continuar cuando haya con sensación de pujo verde. Y acá eran las 18:30, 20 y 20 era, 8 de la noche con 20 minutos y 25 minutos después a las 20:45, sigue con 10, pero ya ha bajado la presentación, como ve, ya está en C+2, 2 centímetros debajo de las espinas ciáticas. Sí, ya en occipito púbica, en expulsivo, y entonces pasa a la sala de expulsivo, pues ya está ya la presentación baja, ya está empujando, pasa al expulsivo, ¿no? Del ambiente de dilatación pasa a la sala de expulsivo. Ahí, pues. Este es acá la hora, esto es textualmente cómo la paciente, sus datos, y se produce el parto a las 20:55, o sea, 10 minutos después se produce el parto, ¿no? Y el alumbramiento se produce a las 21:15, o sea, el anterior, como ven, era 20:50, han pasado 20 minutos, se produce el alumbramiento, que es alumbramiento dirigido. O sea, dirigido que dice que apenas sale el hombro, le ponen 10 unidades de oxitocina intramuscular, ¿no? Para abreviar, y en 20 minutos sale, es una membrana, un tipo de alumbramiento, puede ser a los Schultz o a los Duncan, cuando sale la cara materna, y este es a los Duncan, y ahí se evidencia, se produce ahí una inversión uterina, y al que está examinando le pone que ha perdido sangre 900 centímetros cúbicos. Habíamos dicho de que la inversión uterina es una de las emergencias obstétricas más dramáticas, digamos, porque sangra una barbaridad y si no se actúa de inmediato, haciendo la maniobra de reposición del útero, la famosa maniobra de Johnson, que es agarrar el fondo uterino, introducirlo ¿no? hasta la cavidad uterina y poner el puño. ¿No? Se aconseja eso hacerlo con un relajante, con una anestesia para no producir, puede producir hasta un reflejo vagal, un shock vagal, porque con el dolor, no primo, no ser, no primero, no producir el dolor, etcétera. Pero a veces pues no hay a la mano el hecho de que esta señora hace una inversión uterina y pierde rápidamente sangre, el alumbramiento. Entonces, bueno, entonces acá la primera pregunta, ustedes contesten por favor en 10 segundos nomás ya. ¿Cuál de estas es? Sí, pues, ya, pero ya de todas maneras, para los que están atentos, responderán rápidamente. Entonces, ¿qué maniobras se tiene que hacer frente a la inversión uterina?
Ya, entonces, ya entonces contestan y vamos a ver en qué porcentaje ha estado atento y ha respondido. ¿Va a salir ahorita? Bien. Johnson solamente ha respondido, le decía, a pesar que hemos estado diciendo, la respuesta correcta, que es la maniobra de Johnson, solamente 53%. O sea, solamente la mitad ha estado atento, ¿no? Ya. La maniobra de Morisot, el efecto podálico, más Robbie con la distosia de hombros, etc. Entonces se hace la maniobra de Johnson. Hacen la maniobra de Johnson, que acá está graficada esta maniobra, es lo que le decía, agarran el fondo uterino, lo introducen, el útero se ha invertido, pero la parte interna es como un calcetín que ustedes lo ponen al revés, entonces lo tienen que actuar inmediatamente a hacer estos pasos, ¿no? Lo agarran en el fondo, lo introducen con la mano y lo restituyen y se quedan ahí un rato hasta que se le ponen oxitocina, ¿no? Porque si sacan de inmediato otra vez se regresa, es una cuestión. Y eso es lo que ocurre, esa la 21 o 15, mira, lo único que ponen acá dice, al momento del alumbramiento se evidencia inversión uterina, lo cual inmediatamente se intenta la reducción del útero dentro de la cavidad, etc. Entonces, ¿por qué se produce ¿por qué se ha producido en esta paciente la inversión uterina? Acá hay dos aspectos. En primer lugar, que este útero no se ha perdido el tono en el alumbramiento, ha habido una atonía seguramente. ¿Y por qué ha habido atonía? Por lo que ha estado, pues, 21 horas con oxitocina. 21 horas, mira, casi. Entonces, eso es lo que tienen que tener presente, pues les traía este caso, no abusar de la oxitocina horas y horas y horas, ¿no? Una vez no se da cuenta, pero cuando ya ve retrospectivamente que está calculando horas y se da cuenta que ha estado 21 horas. Y la otra causa fundamental, y por eso le pongo esta figura, por la cual se produce la inversión uterina, es que no se siguen los pasos en el alumbramiento dirigido. El alumbramiento dirigido, hemos dicho que sale el hombro de feto, se le pone oxitocina, etcétera, ya sale el feto y tiene que hacer esta maniobra, que es la maniobra de Brandt-Andrews. Brandt-Andrews, ¿no? Que consiste en yo hago una tracción controlada. Yo no jalo así, porque si voy a jalar bruscamente con Ruth, va a venir la inversión uterina. Entonces, al inicio, hago una tracción suave haciendo esta maniobra de contratracción. Jalo con una mano el cordón y con la otra maniobra, con la otra mano hago la contratracción, ¿no? Como está acá, para evitar para detener acá el útero, como vemos acá, me estamos presionando, para evitar que se produzca la inversión. Acá está saliendo la placenta, ¿no? Inmediatamente después, y acá esta es la más importante, en la maniobra de Brandt, que encima del pubis, este es el pubis, acá voy a poner, acá. Entonces hago una maniobra de contratracción, y esta es la maniobra de Brandt, importantísima, encima del pubis. Este es el pubis, yo pongo mi mano así, ¿no? Y con esta mano hago una tracción sostenida, pero no brusca. Y esta maniobra es fundamental, porque si yo no hago esto y jalo nomás, se va a producir la inversión uterina. Y eso es lo que seguramente se produjo en este caso. Lo había atendido un residente que recién había entrado. Bueno, y la cosa es que se produjo la inversión uterina. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿No? Que de no olvidarse de hacer esto. Con esta maniobra vamos a evitar la inversión uterina. Esta maniobra acá encima del pubis, presionar acá hacia abajo para evitar que se venga el útero, y solamente voy traccionando poco a poco el cordón umbilical para que salga la placenta. Caso contrario, se va a producir pues la inversión uterina, que hemos dicho que es una de las complicaciones también muy graves. Entonces, mire, la paciente acá le calculan 1 litro de pérdida. Hemos dicho que siempre hay una subestimación de las pérdidas. Esto es lo que está realmente en la historia. Le ponen 1 litro, pero la presión arterial está a 100/50, pero mire el pulso, 160 latidos por minuto.
la frecuencia respiratoria 20, y el médico dice que pase inmediatamente a sala de operaciones. Pues la paciente está sangrando y esto pues ya uno está con la mano ahí, saca, se va a volver y está el útero totalmente con atonía. Pero miren, la frecuencia y la presión arterial. Entonces acá viene la segunda, ¿cuál es el índice de shock? 10 segundos para responder. En esta paciente, en este instante que estamos viendo, ¿cuánto era el índice de shock? 1.6, 0.6, 3.2, 0.2, 0.8. ¿Cuál sería la respuesta? ¿No? ¿Cuál es la respuesta? ¿No? Hemos dicho que tenía 160 de frecuencia cardíaca, respiraciones 20, y la presión estaba 100/50. Respondieron 55%, 1.6, casi la mitad. Ese era pues, porque es muy fácil, muy fácil. El índice de shock hemos dicho que es dividiendo la frecuencia cardíaca 160 entre la presión arterial sistólica, 160 entre 100, 1.6. Entonces, el índice de shock, 1.6, ya les han hablado todos los expositores, yo mismo también, que mira, debe ser pues hasta 1, 0.9, uno tiene 1.6, esto ya nos indica que estamos frente a un caso grave. Estamos frente a un caso grave. Ya. Se saca el índice de shock en esa forma. Bueno, sí, era 21:15, 21:20, y fíjese, la paciente ya tiene palidez, ya unos minutos más tarde, fíjese qué cantidad de sangre estaría perdiendo, pues sangran así copiosamente, por eso digo, es una emergencia dramática, está sangrando copiosamente, sangre, fluido abundante, y la paciente ya tiene marcada palidez de piel, mucosa, ya no hay anuria, no orina, y el estado ya pierde la conciencia, está inconsciente. Las funciones vitales, la presión ya está en 80/50, la presión arterial. 80 la sistólica, 50 la diastólica. Frecuencia cardíaca tiene 160. Respiraciones 20 minutos, saturación 96, temperatura 35,3. Mire lo que está ocurriendo, lo que hemos estado hablando, todas estas cosas, esto es lo que ocurre en un hospital de tercer nivel. Entonces, por eso que imagínense, si ya está un centro de salud, etc., uno tiene que actuar rápidamente. Entonces, en esta condición está la paciente, marcada palidez, anuria, está inconsciente, ¿no? En su estado neurológico, 80/50, 160 latidos por minuto. Recuerden estas cifras, ¿eh? Presión arterial 80/50, frecuencia cardíaca 160, 20 respiraciones, saturación 96, 35, palidez marcada de piel y mucosas, anuria y está inconsciente. Acá hacemos la tercera pregunta. Según el estado de esta paciente, ¿qué porcentaje de su volumen habría perdido esta paciente después de todo lo que se le ha dicho? ¿Cuánto ha perdido? ¿El 25%? ¿El 30%? ¿El 15%? ¿El 20%? ¿40%? ¿Qué dicen ustedes? Respondan se les ha hecho, ya se les enseñó los cuadros del estadiaje clínico, muy importante para cuantificar las pérdidas, ¿no? El estadiaje clínico, porque hemos dicho que uno subestima. ¿Cuánto le habían estimado? 1000 centímetros cúbicos le han puesto. Pero según el estadiaje clínico, ¿cuánto habría perdido? Entonces, respuesta 40, etcétera. La respuesta, vamos a poner, la respuesta 40%. Miren, pues solamente ha respondido el 39%. ¿Por qué es 40%? Porque han dicho los expositores, yo también dije, acá les voy a hacer recordar que, mire, cuando ya ha perdido el 40%, hay shock, y 80/50, había oliguria, anuria, ¿no? Ya, y en el otro, según acá esta edición, y según también el colegio acá de Canadá, del 2018, cuando es 40%, hay hipotensión, confusión, o sea, se altera la conciencia, acá está bien consciente, ya había anuria, etc. La respuesta era 40%. Ahora, esta señora, ¿cuánto pesaba? 67, pone 70 kilos. ¿Cuánto tiene de sangre esta señora?
70 kilos, hemos dicho que toda persona tiene 80 centímetros cúbicos por kilo de peso. 70 por 80 son 5 litros 600 de sangre. 5 litros 600. ¿Cuánto es 40 de 5 litros 600? Son 2 litros 240. ¿No? 5 es claro. 2 litros 240. Fíjese, ¿y cuánto lo habían ponderado? Ahí en un hospital de tercer nivel, ¿cuánto habían cuantificado la pérdida? 1000. Pues si empleamos el índice de Chow, había perdido, por lo que tenía la paciente, ¿no? Había perdido, mire, por lo que tenía, mire cómo estaba la señora. Mira, validez marcada, anuria, ya estaba inconsciente, 80, 50, 160 de latido, ¿no? Había perdido 40% por lo menos, lo cual significa que había perdido más de 2 litros. O sea que se le ha estimado en menos de la mitad de lo que realmente había perdido. Imagínense. Pero la respuesta es la A. ¿No? Esta señora ya, bueno, entonces entra a sala de operaciones, sangra, se le ponen 4 paquetes globulares, de 4 paquetes se le pone de plasma fresco, 4, se le pone misoprostol, le ponen rectal, 800 microgramos. Hemos dicho, también se emplea, muchos también nos recomiendan, pero hemos dicho que lo ideal sería 600 microgramos sublingual, pero hay que tener en cuenta que el paciente está inconsciente, etcétera, entonces está intubado, algo, entonces le ponen vía rectal. Le ponen ergometrina 0.2 miligramos endovenoso, que es lo que hemos empleado, los derivados del cornezuelo de centeno, le ponen y le hacen, y le tienen que hacer a esta señora le hacen hay dificultad para sacar, porque no es fácil. Cuando hay la inversión, nuevamente cuando pasa salas, estaba con el útero, se invierte nuevamente, entonces tienen que jalarlo pues a través de los ligamentos redondos, no es tan fácil, y le hacen una estructura compresiva de Lynch, la que hemos hablado. ¿Se acuerdan? Que le ponían puntos por un lado, por el otro lado, y la cavidad uterina, como un paquete, lo hacían el útero, estructura compresiva de Lynch. ¿No? Y se restituye el útero y le hacen el Lynch, porque si no le hacen el Lynch, nuevamente se invierte el útero. Y esto, miren, en sala de operaciones, le piden una hemoglobina 6%. Ahí muchos se acuerdan que tenía de hemoglobina 10, eso. 11, no tenía, ha bajado 5 puntos de hemoglobina, o sea que el hematocrito ha bajado 15 puntos de hematocrito. Hagan 4 paquetes de sangre, le transfunden hematocrito, después sube el hematocrito a 28, pasa UCI, estas son su pH, el CO2, el lactato, mire lo que estaba hablando la doctora Nixon, más de 3, 3.75, dice, pues más de 3 ya peligroso, ya mira, más de 3 de carbonato, déficit de base, pacientes muy delicadas. Estas son pacientes near miss, están de morbilidad extrema, están al borde de la muerte, ¿no? Mira, el tiempo que estamos pasando, ya acá eran 22 horas, acá ya son 1 hora y media después, ya se está estabilizando ya con la sangre que le han pasado, está orinando ya 100 centímetros cúbicos por hora, aumenta el hematocrito y el diagnóstico pone choque hemorrágico por inversión uterina postparto. Pero esta paciente hace una insuficiencia respiratoria, trastorno de coagulación, ha sangrado tanto, pues puerpe de parto vaginal, y le hacen una laparotomía exploradora, restitución uterina y sutura compresiva de Lynch. Esto de restituir el útero no es fácil. Uno no cree que uno jala, hay varias técnicas para restituir el útero y todo eso. Bueno, es una cosa ya más especializada, pero no es fácil, pero felizmente se logró hacer, ¿no? Y acá lo que ha salvado es que inmediatamente se hizo la maniobra de Johnson. Esta ha sido... Después ya la paciente, mire cómo va corriendo las horas, el lactato ya va bajando, mire, ¿no? Y había entrado el 10 y ya el 12 de agosto ya su lactato, todas sus funciones vitales, lactato es 0.8, lo que tenía 3.2, mejora ya notablemente. Igual, los leucocitos, bueno, han subido,
Inmediatamente postparto pueden subir, ¿no? También es algo fisiológico, pero ya después, bueno, pues está más o menos 17.000, no hay desviación izquierda, el hematocrito está a 9, ya más o menos, aumentan las plaquetas. En ningún momento hizo menos de 100.000, felizmente, ¿no? Porque si no, estaríamos también en un síndrome de Hell, que tiene que tener varios criterios según Mississippi, ¿no? Plaqueta menos de 100.000, bilirrubina más de 1.2, DHL más de 600, esquistocitosis en sangre periférica y plaqueta menos de 100.000. Entonces, no tenía ninguno de estos criterios para síndrome de Hell. Bueno, el fibrinógeno, mire, está a 2.5 gramos acá, gramos, sería 250, ya está mejor. Creatinina está normal, proteína total está mejorando la señora. Y ya completa 6 días de antibiótico, ya le cambian acá por todo lo que se le había hecho, manipulado, etcétera. Le cambian a ciprofloxacina, ya por vía oral y la clindamicina endovenosa. Y le dan de alta ya el 16 de agosto, 6 días después que llegó. Entonces, este es el caso clínico que le hemos traído, pero ¿cuál es cuál conclusión? ¿Qué cosa concluimos de este caso? Acá hemos traído expresamente cómo, si no se hacen las medidas, no se toman los pasos que están establecidos en todos los manuales, a ver, alumbramiento, cómo debe ser el alumbramiento dirigido, tiene que hacer la maniobra de Brand. Esta es la maniobra salvadora. No, no salvadora, sino que es la maniobra que nos va a evitar las complicaciones, pero por no cumplir eso, la paciente ha estado pues a punto de morir, no ha podido morir esta señora tranquilamente, no ha podido morir. Entonces, eso es muy importante. Otra conclusión, no se, lo que hemos estado hablando toda esta noche, no se estimó adecuadamente la pérdida. No se estimaron las pérdidas adecuadamente, ¿no? Como hemos visto, le ponen 1.000 centímetros cúbicos, cuando por todas las características estaba chocada, anuria, ya había perdido la conciencia, había perdido por lo menos 40%, que en este caso significaba pues más de 2 litros, la mitad de la estimación. Fíjese, por médicos especialistas, entonces corrobora todo lo que hemos estado diciendo esta noche, y también el excesivo tiempo está con la oxitocina, que también eso ha contribuido que el glúteo no se relaje bien y que sea más peligro de que se produzca la inversión. Pues, el glúteo está flácido y jalo se puede producir. Porque no, otra causa de inversión uterina es una placenta creta, por ejemplo. Pero ahí pues uno jala y está pegado y se produce la inversión, pero acá no fue eso, porque la placenta salió, pero también vieron, ¿qué es esto que está ahí? Había sido el útero, que se había invertido. Bueno, este es el caso, estamos ya en el límite de la hora. No sé, alguna pregunta hemos respondido varias preguntas por el chat, pero vamos a buscar algunas otras ahorita en un par de minutos, si hay otras preguntas. Ya bueno, creo que ya hemos contestado. Dice, ¿cuánto es el máximo de oxitocina que se debe poner? Es muy variable, ¿no? Algunos dicen 40 como máximo, 50, pero una cantidad razonable, como máximo puede ser unas 30.000 unidades, ¿no? Tratando de no pasar de 40, pues siempre y cuando estemos en un hospital o siempre y cuando se le esté brindando los cuidados adecuados a la paciente. Dice la dosis del ácido tranexámico, hemos dicho que es 1 gramo en los 30, se puede repetir a los 30 minutos en 100 centímetros cúbicos diluidos. Otra pregunta, bueno, dice ¿hasta cuándo podemos usar la oxitocina? ¿Cuál sería el tope para evitar atonía en la atención primaria? No hay pues eso es en obstetricia, ¿no? Y en medicina
hay, como ustedes saben, hay enfermos y no enfermedades. Cada caso es en particular, ¿no? En algunas puedo dar varias horas, 12 horas, pero en este caso ya era una niña, ya estaba con rotura de membranas y hay que estar controlando. Si bien decía ahí controlar el tono, todo, pero de todas maneras, uso prolongado, un tiempo adecuado, son unas máximo 12 horas, pues más o menos, no 21 horas es mucho, ¿no? La dosis fisiológica se va aumentando, si pone 10 unidades de oxitocina, por acá pregunta cuál es la dosis, pone una ampolla de 10 unidades que viene en un litro, 10 unidades de oxitocina. 10 unidades significa 10.000 miliunidades en un litro. Quiere decir que cada centímetro cúbico tiene 10 miliunidades y cada centímetro cúbico son 20 gotas. 20 gotas son 10.000 unidades. Quiere decir que una miliunidad está en 2 gotas. Si está esa dilución, ¿no? Y ahí ustedes calculan, le van a poner 10, por lo general se va subiendo la dosis. 10.000 unidades sería 20 gotas. En esa solución que les estoy diciendo de 10 unidades en un litro. Acá dice, ¿cómo del primer nivel de atención podríamos prever la hemorragia uterina? No podemos, como he dicho, se puede presentar en cualquier cosa, pero nosotros podemos detectar a la paciente que está con riesgo. Por ejemplo, hemos dicho, esa asociación fatal, cesárea anterior con placenta previa. Yo veo que la paciente viene, es cesárea anterior 3 veces, y 3 cesáreas, y ahorita en esta gestación está con placenta previa. Hemos dicho que esa tiene una posibilidad de 40, 50% de acretismo placentario. Y si tiene acretismo, pues yo tengo que terminar la gestación a las 35 semanas o antes. Tengo que ver si es una placenta creta, increta, percreta, que ha invadido los órganos vecinos, la vejiga, etc. Entonces, esos casos yo los tengo que enviar a un hospital de tercer nivel con la debida anticipación para que se estudie, ¿no? Y así, para no verme que a última hora, era creta y comienza una desgracia y se convierte en la sala de operaciones en una orgía de sangre. Y así, en muchos casos, la paciente tiene algún antecedente de coagulopatías, etc. Uno tiene que ir detectando y ver cuáles son identificando el riesgo. Pues el control prenatal es identificar el riesgo, y eso es muy importante. Dice luego el alumbramiento podría usar misoprostol intravaginal. Sí, pero hemos visto en la curva que le he presentado rápidamente del misoprostol, el vaginal se prolonga más, pero no tiene una concentración en la sangre muy apropiada, muy importante, ¿no? Más es la sublingual, inclusive la vía rectal, que la vaginal, en el caso de misoprostol. Bueno, a ver, no sé si los ponentes quisieran hacer, porque nos hemos pasado y el señor presidente de Aspefan ya tiene que dar un mensaje, pero no sé, alguno de los ponentes quisiera Sí, hablar doctor Cabrera, 30 doctor segundos. Cabrera, Sí, doctor Cabrera. sí, doctor Carlos. Creo que aquí ha habido cosas que no eran correctas en el manejo. Esta paciente ingresa en la madrugada, es una adolescente, y ¿por qué rápidamente una inducción de parto? No podía haberse esperado unas horas y que arranque, evolucione espontáneamente, y si no evolucionaba, estimularla, justamente para no tener un exceso de duración de la oxitocina. Claro. Mi otro comentario es que, aparte de la cirugía, pudo hacerse una alternativa de restitución del útero con analgesia, con gases halogenados. Sevoflurane se coloca, el útero se relaja y se invierte sin necesidad de hacer la parotomía. De eso hemos hecho casos, inclusive hasta con paro cardíaco, y se han resuelto solamente con reversión del útero, con anestesia, con halogenados. Sevoflurane y el útero regresa a su sitio. Y no necesitamos hacer cirugía, aumentar más trauma y más sangrado a la paciente que ya está crítica. ¿Sí? Sí, efectivamente también según la literatura también dice que se puede emplear la nitroglicerina. Hay que tener en cuenta que esto también baja mucho la presión, la paciente ya está chocada, todo hay que tiene sus memorias. Acá hay otra pregunta, dice el carbopros sería más adecuado para la hemorragia postparto. Hemos dicho que no, en todo caso sería misoprostol, pero hemos dicho que la droga de elección para la hemorragia es la oxitocina, no ha sido superado.
Eso. A ver, otra pregunta. Luego el alumbramiento podría usar, bueno, ya dijimos eso. Dice, el caso de la paciente era criterio de cesárea, no, porque estaba, como dice el doctor, se le daba chance, estaba avanzando, no necesariamente tenía que hacerse cesárea. Dice, el traje anti-shock es solo para uso de puérperas o también para gestantes. Sería para las puérperas, para la hemorragia postparto. Porque si es una paciente con DPP, placenta previa, no es así, para puérperas nomás. Ya. Muy bien, bueno, hemos contestado la mayoría de las preguntas, no ha habido tiempo para contestarle en forma oral, pues ha hecho casi todas, si no me equivoco, se han respondido todas las respuestas por el chat, y vamos a terminar esta sesión, ¿no? Pero primeramente de parte de los expositores, agradecemos a SPEFAM por habernos invitado, agradecemos a usted por la gran asistencia que han tenido a esta actividad, y para que dé por concluido y dé las palabras de cierre de esta jornada, invitamos al doctor Miguel Farfán Delgado, presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. Pero también quiero hacerle recordar que inmediatamente después de las palabras del doctor Farfán va a aparecer una encuesta en sus pantallas que deben responder para el uso de su registro de asistencia. Esa va a ser la constancia de asistencia, va a ser responder la encuesta. Entonces, por favor, respondan, es una cosa muy rápida,